Buenas tardes. Hoy nos toca hablar sobre el contrato de servicios, ¿sí? Y lo que primero vamos a tratar es de conceptualizar el contrato, ¿sí? Y diferenciarlo de otras figuras. Van a ver, si ustedes estuvieron repasando el tema de la última clase, que era el contrato de obra, que hay muchos puntos en común porque el código trae una regulación justamente común, con disposiciones comunes para los dos contratos y después con disposiciones específicas, ¿no?, respecto a cada uno. ¿Les quedó alguna duda de lo que vimos hasta acá? ¿Van bien? Tengo en agenda la pregunta que hicieron en el grupo respecto de los trabajos prácticos. Hay un trabajo práctico donde vamos a ver un poco estos temas. De todas formas, tengo pendiente con Martín chequear el tema del cronograma para ver si ustedes ya tienen cargado en el campus las fechas o no. Sí, es importante que si todavía alguno no lo hizo, que completen esa planilla de los grupos, ¿sí? Para que los trabajos sean grupales a partir de esta parte de la materia, porque, bueno, somos muchos y así facilitamos también la corrección y se aseguran de tener una devolución concreta de lo que vayan armando, además de que al elaborarlo de a varios puede ser que les sea más productivo también ponerlo en debate con otro, el desarrollo de las consignas. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar antes de empezar? Bueno, arrancamos entonces. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar contrato de servicios, ¿sí? Para eso vamos al artículo 1251 del Código, y ahí vamos a encontrar o poder definir este contrato como aquel en el cual una parte se obliga justamente a prestar un servicio y la otra a pagarle por ese servicio una suma en dinero, ¿sí? Una retribución. Esto nos califica el contrato como un contrato de tipo oneroso, sin perjuicio de que podrá ser gratuito cuando así lo pacten las partes, o si por las circunstancias del caso puede presumirse, ¿sí?, que hay una intención de beneficiar. Por regla es oneroso, pero tenemos que tener en cuenta que puede darse la modalidad gratuita, ¿sí? Y cuando diferenciamos el contrato de servicio, sí, que ustedes van a ver que el artículo 1251 les habla de una actividad autónoma e independiente que ejecuta un sujeto, ¿sí? La calificación de autónoma e independiente es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir diferenciar el contrato de servicio de un contrato que empezamos o mencionamos por encima la clase pasada, que es justamente el contrato de trabajo, ¿sí? Es muy importante establecer la distinción entre el contrato de servicio y el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas veces la misma situación fáctica genera dudas, ¿sí? Y debates en torno a si estamos en el marco de una relación que quede bajo la órbita del contrato de trabajo, sí, que está regulado en la ley 20.744 y que es un tema que ustedes van a estudiar cuando vean derecho laboral, o si estamos en un contrato de servicios. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de encuadrarlo como un contrato de servicio y no como una relación laboral va a hacer que el empleador eventualmente pueda, si no es empleador y queda encuadrado dentro de lo que es el usuario con quien contrata este servicio, se va a poder eximir de las cargas, ¿no?, fiscales y laborales justamente que pesan sobre el contrato. Ahí me dicen que hay chicos queriendo entrar, yo no tengo para admitir. A ver, Gabriel, si vos podés, no, tampoco. Ahí le escribo a Martín a ver si los puede admitir, chicos, si no avanzamos, sin que estén todos. Yo ahí ya avisé, si mientras les pueden avisar si quieren ingresar directamente con el mail académico, es lo que les va a permitir el ingreso directo. Bueno, avanzamos. Veníamos diciendo entonces, importante diferenciar contrato de servicio del contrato de trabajo, ¿sí? Y esta calificación de la actividad autónoma e independiente es lo que a nosotros siempre nos va a marcar la diferencia respecto de el contrato de trabajo, en el cual en realidad vamos a tener un sujeto, sí, un empleado, que ¿qué hace? Pone al servicio de su empleador su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? Y este salario
si bien puede pactarse libremente, sabemos, y si no van a estudiarlo después, que tiene algunas particularidades. ¿Por qué? Porque está marcado también por lo que son los convenios colectivos de trabajo, entonces la autonomía que se tiene para fijarse ese valor por esa retribución, por la fuerza de trabajo que se pone a disposición del empleador, no es tan libre o tan amplia como vamos a ver que es en el contrato de servicio. ¿Por qué? Porque hay un piso mínimo, ¿sí? Un conjunto de reglas y de pautas que tienen que seguirse sí o sí por el empleador, ¿sí? Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, entonces no hay en realidad una gran diferencia o qué similitudes podemos encontrar para poder confundir, ¿no?, la prestación del servicio con el contrato de trabajo. En primer lugar, las pautas para que nosotros podamos marcar las diferencias y ustedes las adviertan y puedan distinguir dos cosas que quizás en esta instancia de la clase les parecen que pueden ser similares. Por un lado es hablar de lo que es la independencia, ¿sí?, con la que se ejerce la prestación de servicio, y la dependencia, ¿sí?, que caracteriza justamente a la relación en el marco del derecho laboral. Independencia en el contrato de servicio, por eso el 1251 les habla de una actividad autónoma e independiente, y el contrato de trabajo va a estar marcada por la dependencia del empleado en relación al empleador. Ahora vamos a ver que esta dependencia se va a clasificar o se va a caracterizar por tres condiciones, que son la subordinación o dependencia técnica, material y económica, ¿sí? Ahora eso lo vamos a ver. Una segunda característica para diferenciar estos dos tipos de contratos es justamente lo que mencionábamos recién respecto de la libertad para pactar las remuneraciones, ¿no? Uno en el contrato de servicio, en principio rige la autonomía de la voluntad, ahora después vamos a, ya que avancemos, ver cómo se relaciona eso con las leyes arancelarias en los casos de que sean servicios profesionales, pero en el marco de la regulación del contrato de trabajo tenemos estos convenios colectivos que nos van a marcar las pautas que debe sí o sí seguir el empleador a la hora de fijar la retribución por ese trabajo según el tipo de actividad que esté desempeñando, ¿sí? Y después tenemos dos características que hacen ya el derecho, si quieren, que se aplica en cada uno de estos distintos regímenes, y obviamente hay una tutela preferencial del trabajador, ¿no?, en el marco de lo que es el derecho laboral, ¿sí? La normativa es de orden público, y si nos vamos al lado del contrato de servicios, lo que podríamos llegar a marcar como un paralelo es que vamos a tener, en algunos casos, la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en tutela del usuario, ¿sí? La Ley de Defensa del Consumidor no se aplica en el marco del derecho laboral, pero bueno, siempre con la aclaración de que el contrato de servicio puede o no ser de consumo, ¿sí? A ver, acá me dicen que hay más gente para unir. Ahí está, ahí viene Martín y los termina de aceptar. Bien. Les hablaba recién de que esta dependencia o relación de subordinación que se da en el marco del contrato de trabajo y es diferente de lo que se da en el contrato de servicio puede estar marcada por tres condiciones. Una que es la dependencia técnica, ¿sí?, la dependencia económica y la dependencia material. Si se dan alguna de estas tres cuestiones, vamos a encuadrar el contrato en lo que es un contrato de trabajo y se va a regir por el derecho laboral, ¿sí? Y para que sea un contrato de servicio no tiene que haber ninguna de estas tres, ¿sí? ¿Cómo calificamos o qué quiere decir, digamos, cada una de estas tres categorías? La dependencia técnica hace referencia a que el empleador tiene la facultad de organizar el trabajo, ¿sí? Y el empleado tiene que justamente obedecer esas reglas y ajustarse a las pautas de trabajo y desarrollo de la actividad que imponga el empleador. No es, como veíamos en el contrato de servicio, una actividad que se desarrolla en forma independiente, ¿no? Y donde justamente el prestador de servicio va a organizar la actividad a su antojo o su conveniencia según la utilidad que quiera proponer o desarrollar. La segunda característica es la dependencia económica, y esto hace referencia a que el trabajador depende del salario, sí, y obviamente imagínense que el salario tiene una protección hasta constitucional, ¿no? Y todo el régimen protectorio que pesa sobre el salario y vinculado con el carácter alimentario que tiene y la protección en base al derecho de propiedad, ¿sí? El salario tiene ciertas particularidades que lo protegen frente a, digamos, las deudas, hay ciertas características que califican al salario y le dan una protección especial. Y después tenemos la dependencia material, ¿sí? Y esto hace referencia a que el empleador, en el marco de un contrato de trabajo, es el que provee al empleado, ¿sí?, con los materiales para realizar la tarea.
vamos a ver que en el contrato de servicio la regla es que el prestador sea quien lleve los materiales o se haga cargo de la disposición de los materiales, aunque puede haber un pacto en contrario, ¿sí? Y es importante el artículo 23 de la Ley de Trabajo, que no me importa el número, pero sí que sepan qué es lo que dice, que establece una presunción, ¿sí?, que determina que toda prestación de servicios, independientemente de la forma contractual en la que se dé, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo prueba en contrario, ¿sí? ¿Con esto qué se quiere marcar? Que es muy importante la distinción entre lo que es el contrato de trabajo y el contrato de servicio, y que la diferenciación de la figura sea razonable. ¿Por qué? Por la tutela que merece el trabajador, ¿sí? Y por la especial situación de debilidad que está el trabajador frente al empleador, que quizás en un contrato de servicio, si bien hay también una distinta posición contractual en torno a lo que es el prestador y en lo que es el usuario, no se da esa relación justamente de dependencia que recién caracterizamos, ¿no? No está esta dependencia técnica, económica y material que, en definitiva, hace la dignidad propia del consumidor y por eso su protección, ¿no? Importante, entonces, tener en cuenta estas tres características o la caracterización de estas tres dependencias para poder identificar cuando estamos ante un contrato de trabajo, si hay una o más ya vamos a estar dentro de un contrato de trabajo, y por qué insistimos en diferenciar una y otra figura, ¿sí? En cuanto a la libertad para pactar las remuneraciones, nosotros cuando hablemos de contrato de servicio vamos a hablar generalmente de honorarios, y cuando hablamos de contrato de trabajo vamos a hablar del salario, ¿sí? Ambas van a tener protección y se relacionan con el carácter alimentario que tiene, porque si yo estoy desarrollando una determinada actividad y por eso me van a dar una retribución, eso está asociado, el carácter alimentario, a la protección que deben tener en base al derecho de propiedad, justamente para garantizar la existencia de la persona, ¿sí?, que necesita esos ingresos para subsistir. Pero vamos a ver que hay una diferente regulación para el salario y lo que vamos a hablar después de los honorarios, sobre todo teniendo en cuenta esto que yo les mencioné recién de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Son acuerdos, ¿sí?, que se establecen entre los sindicatos y las cámaras empresariales y que fijan pautas mínimas, ¿sí?, en el marco de las cuales se tienen que desarrollar las actividades de una determinada actividad o rama, ¿sí? Son obligatorios para las partes, ¿sí?, son indisponibles para el trabajador, y justamente lo que hacen es establecer un piso mínimo. Siempre se podrá ir por encima, pero nunca por debajo en desmedro del trabajador, ¿sí? ¿Hasta acá me entendieron lo que es la diferencia entre el contrato de servicio y el contrato de trabajo? Sí, quedó claro, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa con el contrato de servicio, no? El contrato de servicio puede, en la práctica, ejecutarse, desarrollarse de maneras muy variables, ¿sí? Y eso hace que a veces se pierda la tipicidad propia y muchas veces haya debates en torno a si cuando estamos frente a un contrato estamos específicamente frente a un contrato de obra, un contrato de servicio, un mandato y otras figuras que ustedes van a ver que los autores desarrollan y se esfuerzan por delimitar y establecer criterios para distinguir uno y otro, ¿sí? ¿Qué pasa con el contrato de obra, por ejemplo? El contrato de obra lo vimos la clase pasada, ¿sí? Y podemos encontrar como elemento en común que en ambos tipos de contratos, tanto en el contrato de servicio como en el contrato de obra, se prevé o la parte se obliga, ¿sí?, a realizar un esfuerzo en procura de o incumplimiento de una obligación, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo. Las partes se obligan a hacer o entregar algo, ¿no? O a dar la obra concluida, el producto terminado, o hacer, que sería que en caso del servicio, ¿no?, hacer esta actividad autónoma independiente que calificamos en el 1252. Entonces, este esfuerzo que haga la parte para cumplir la obligación va a ser lo que nos marque la diferencia entre el contrato de servicio y el contrato de obra, ¿sí? En la prestación vamos a encontrar la diferencia. Una forma fácil de acordarse es, como primera aproximación, pensar que mientras que en el contrato de servicios, obviamente la obligación va a ser una obligación de hacer, ¿sí?, en el contrato de obra lo vamos a identificar con una obligación de dar, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en cómo definir servicio, van a ver, si ustedes leen de Borda, en el libro les describen, ¿no? Servicio es todo aquello que le brinda al adquirente una función intangible que no incluye un producto, ¿no? Habla de función intangible. Lo que me interesa más es la segunda parte, cuando dice, bueno, ¿qué tiene esa función intangible que hace, ¿sí?, que el usuario quiera de ese prestador la realización de esa actividad o de ese servicio? Y se conlleva un valor en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aporta un conocimiento, un know-how, ¿sí? Tiene una información
incorporada que hace que para el usuario, si no lo contrata, si no celebra este contrato, le sea mucho más costoso, dificultoso obtener el desarrollo de esa actividad, ¿sí? En esa utilidad intangible, esa función intangible que está presupuesta en la actividad que desarrolla el prestador de servicios, es donde radica justamente el motivo o el fundamento del contrato, ¿sí? En cambio, si nosotros nos vamos al contrato de obra, ahí en realidad el trabajo que se hace, este esfuerzo que hace las dos partes, ya sea el contratista o el prestador de servicios, en realidad está pensado en función de un resultado, ¿sí? En función de un objetivo, y es ese resultado final el que se va a terminar dando. Por eso estamos hablando de una obligación de dar, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando el propio código les marca esta idea de qué pasa cuando tenemos la duda, ¿no? Si hay duda en la calificación entre el contrato de obra y de servicios, el 1252 les dice: si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. Y se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega, ¿sí? De algún modo hay una posibilidad de distinguir lo que se hace de eso que es el resultado final, ¿sí? En cambio, en el contrato de servicio está la prestación, se circunscribe a esta obligación de hacer. Van a ver que también puede ser que lo encuentren o que se explique marcando una distinción entre que en el contrato de obra la obligación es de hacer y en el contrato de servicios es de hacer y en el contrato de obra es de hacer para dar algo, ¿sí? O para obtener un resultado. Para nosotros comprender acabadamente qué significa esta idea de pensar en obligación de hacer, tenemos que ir al artículo 774 del Código, ¿sí? No sé si alguien lo tiene ahí para leerlo. Ahí lo busco. Yo lo tengo, si quieren lo leo. A ver, dale. La prestación de un servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios o aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. En procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. En procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso. Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Derechos reales. Bien, salvo ese último párrafo, que por ahora lo dejamos a un lado, ¿qué les marca este artículo y por qué me parece muy importante que ustedes lo tengan en cuenta? Antes estaba esta idea de que la obligación de, o sea, que el contrato de servicios, ¿sí? La prestación que suponía era siempre circunscrita a hacer la actividad con la mayor diligencia, ¿sí? O como dice, con las cláusulas que hacían referencia o comprometían a los buenos oficios o aplicar los mejores esfuerzos, pero independientemente de la eficacia, ¿sí? Y en realidad es como que esa idea fue superada y hoy en día se podría hablar, ¿sí? De un contrato, justamente el artículo 774 es lo que refleja, de una prestación de servicios que tenga en cuenta el resultado, ¿sí? No necesariamente está esta idea de que es independiente de la eficacia, que es la idea que probablemente todos traíamos de, bueno, los que estudiamos también el código de Vélez, o esta idea intuitiva, ¿no? De que si en realidad estoy haciendo un servicio no importa tanto el resultado porque el resultado lo asocio a la obra terminada y al producto que yo entrego, ¿no? Y es importante esto porque los incisos 2 y 3 justamente les hablan de que puede haber una obligación de hacer que procure al acreedor, ¿sí? Cierto resultado concreto, y puede ser que sea con independencia de la eficacia o que procure que ese resultado eficaz efectivamente se alcance, pero en realidad la prestación debida va a ser el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Quiero ver si soy clara en esto. Sé que puede traer
cierta confusión de palabras porque estamos rondando sobre las mismas categorías para explicar diferencias entre contratos que son similares en algunas cuestiones, pero lo importante es que ustedes no se queden con la idea de que el resultado va a ser únicamente aplicable o tenido en cuenta en el contrato de obra, sino que es posible por el 174 pensar en obligaciones de hacer, ¿sí? Que asimismo, cuando estamos hablando de la prestación de servicios, tengan en cuenta el resultado para evaluar el desarrollo de esa actividad autónoma e independiente que me desarrolla que me define el 1251, ¿sí? Ahora, a medida que avancemos, probablemente ustedes puedan aclarar mejor esta idea. Creo que lo más claro para que ustedes puedan diferenciar lo que es el contrato de obra y el contrato de servicio es, en el contrato de obra, la obligación de hacer puede ser de hacer, pero siempre va a terminar en dar una cosa, ¿sí? Porque ahí sí tenemos algo concreto que es el resultado obtenido como producto de ese trabajo que es un medio. En cambio, en el contrato de servicios, esta obligación de hacer justamente va a constituir la prestación y se va a definir conforme el 774. Pero ya no es un medio para obtener y entregar una cosa o este resultado eficaz y reproducible que nos hablaba en 1252, sino el trabajo en sí mismo como constitutivo de la prestación. Y si usted autónoma, independiente, eso rápidamente les va a permitir definir, ¿sí?, el contrato de servicio a partir de esta idea. ¿Con qué otros contratos, pasando del contrato de obra, se confunde o se tiende a diferenciar o precisar las diferencias de este contrato? Con el contrato, por ejemplo, de mandato, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces piensen, por ejemplo, el mandato, que viene en una clase más adelante, todavía ustedes no lo vieron, ¿sí? Supone representación, ¿sí?, del mandante por el mandatario, ¿sí?, y la representación para celebrar actos jurídicos. ¿Cómo podemos entender que haya una superposición, si quieren, o se tiendan a confundir estas figuras? Si ustedes piensan en el servicio que hace un abogado, ¿sí?, que representa a una persona, un ciudadano, en el marco de un litigio, ¿sí? Ahí podríamos nosotros pensar o confundirnos con el mandato. ¿Por qué? Porque hay representación, ¿sí?, y se desarrollan actos jurídicos en nombre del representado, ¿no?, que sería lo que sucede en el mandato cuando el mandatario hace o celebra actos jurídicos en nombre de su mandante. Pero ¿qué pasa? No se da una segunda condición que califica el mandato, que es la relación de subordinación, ¿sí? No hay una tarea encomendada por el mandante al mandatario en el sentido de que el cliente no podría imponerle al abogado una determinada forma de interpretar un artículo, desarrollar una determinada actividad de acto jurídico, porque es justamente por eso que lo contrata, ¿no? Porque para que aplicando su técnica y el conocimiento que tiene como producto de su profesión, desarrolle esta actividad. Entonces, si bien puede haber representación, o nosotros pensemos en contratos de servicios profesionales en el caso del abogado, donde haya representación para celebrar actos jurídicos, como no se da esta idea de subordinación o de encomendarle una tarea, diferenciamos la figura en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensemos en servicio profesional del abogado, no tenemos que ir al mandato, igual lo vamos a ver, sino que también podríamos pensar en el contrato de servicio, ¿sí? Vamos a ver que muchos sostienen que el contrato de servicio profesional es un contrato típico porque muchas veces se manifiesta de distintas maneras. Pero para que a ustedes les quede la idea, en el mandato tenemos representación y también que la tarea encomendada implica una subordinación del mandatario frente al mandante, y eso no se da en el contrato de servicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el prestador no está subordinado al usuario, ¿sí? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Perfecto. Y después van a ver que tienen la diferenciación también en el libro, o no importa el libro que estudien, respecto de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se establece, se marca la diferencia respecto de que en la sociedad hay un ánimo societario, ¿no? Y las partes justamente colaboran entre sí para obtener un beneficio común, ¿sí? Un lucro en común, y en cambio en el contrato de servicio, cada una de las partes obtiene
busca un interés distinto en la contratación, ¿sí? El prestador va a obtener una retribución por el servicio que preste y el usuario en realidad va a justamente obtener el beneficio a partir del pago de ese servicio por una utilidad que, como les decía yo antes, si ustedes piensan en por qué nace el contrato de servicio, o por qué existe, o por qué uno contrata con un proveedor de servicios, o un prestador de servicios, a ver que se me confunde la palabra, justamente tiene que ver con esta idea de que el prestador tiene una técnica, tiene un arte, tiene un conocimiento, un know-how, una tecnología de información que hace que el desarrollo de esa actividad sea, si quieren, más rápida, más beneficiosa, la calidad la utilidad o el beneficio que le quieran, con el adjetivo que lo quieran calificar, pero que si el usuario lo hiciera por sus propios medios, probablemente le sería o mucho más costoso, o mucho más dificultoso, no lo podría hacer, ¿no? Cuando ustedes piensan, bueno, ¿por qué contrato un servicio? Es porque la otra persona lo sabe hacer mejor que yo, o sea, hablando, bajándolo a la práctica, ¿no? Y eso en cualquier servicio que ustedes pidan. O, no importa que lo haga mejor, pero me gusta cómo lo hace, en el sentido de que siempre piensen la prestación del servicio como ese beneficio intangible, si quieren que hablábamos, esa utilidad que no está asociada a un producto, no es la entrega de una obra, pero que sí tiene involucrado un saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ese know-how, esa tecnología, ese conocimiento que tiene, si quieren, el profesional, ¿sí? Ustedes van a ver que el artículo les habla de los conocimientos por parte del arte, la ciencia o la técnica, ¿sí? Esa idea creo que permite ilustrar respecto de a qué nos referimos cuando hablamos de prestación de servicios, ¿sí? Y, bueno, con eso en cuanto a la diferenciación con otros tipos de contrato, creo que lo más importante es que lo diferencien del contrato de obra, que es lo que, si bien tiene elementos comunes y por eso el código los trata con disposiciones que son aplicables a los dos contratos, es importante esta diferenciación. Si vamos a las características del contrato, ya a esta altura ustedes pueden advertir que es un contrato consensual, que es no formal, que es conmutativo y, como habíamos visto al principio de la clase, se lo presume oneroso, ¿sí? Pero puede ser gratuito si las partes lo pactan o si se desprende de las circunstancias que hay alguna intención de beneficiar, ¿sí? Y ahora nos vamos a entrar a lo que son las obligaciones de las partes, ¿sí? Esta sección, digamos, lo que refiere a las obligaciones tanto del prestador de servicios como del usuario, están reguladas en forma conjunta con las obligaciones, ¿sí? O sea, coinciden en el 1256 con las obligaciones del contratista, ¿sí? Cuando ustedes van al 1256 les dice obligaciones del contratista y del prestador, ¿sí? El primer inciso les habla de ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada, ¿sí? Entonces, hay que cumplir con una obligación pactada, como habíamos dicho, es una obligación de hacer, ¿sí? En el caso del contrato de servicios, y acuérdense ahí, ¿sí? Si quieren anotarse al lado del código, artículo 774, esta idea de que la obligación de prestar el servicio siempre consiste en la realización de una actividad y puede ser que uno se obligue, ¿no?, a hacerla con la diligencia apropiada, independientemente del éxito, o que uno se obliga a desarrollar una actividad procurándole al acreedor un determinado resultado, con independencia de su eficacia, o la tercera opción es que uno se obliga a desarrollar esta determinada actividad, pero procurando un resultado eficaz, ¿sí? Esta idea es importante porque antes, ¿sí?, como se debatía mucho en torno a si se podía asociar la idea del resultado a... eso sería obligación de... Exactamente. Lo que es importante que ustedes siempre recuerden es que partimos de la diferencia con el contrato de obra, ¿sí? Entonces acá el objeto de la prestación siempre va a ser el desarrollo de la actividad, ¿sí? Porque si nosotros nos atenemos al resultado, entonces ya no lo podemos diferenciar con el contrato de obra. Entonces, siempre el objeto de la prestación, a lo que se obliga al prestador de servicio, es a desarrollar una determinada actividad. Pero ese desarrollo de la actividad puede o no estar asociado a la obtención de un resultado, ¿sí? Vamos a ver que
hay profesiones, por ejemplo, la profesión del médico es cuando el médico realiza una prestación, asume una obligación, son obligaciones de medios. Pero hay un caso, como es el caso de la cirugía estética, por ejemplo, donde hay una obligación de resultado, ¿sí? Y sigue siendo un contrato de servicio, porque hay es el desarrollo de la actividad, la prestación de vida, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Perfecto. Entonces tenemos, primero, ejecutar el contrato, obligación de hacer, con esta aclaración de la distinción entre el medio y el resultado que veníamos hablando. El inciso B les habla de informar, ¿sí? Dice al comitente, nosotros vamos a hablar de informarle al usuario sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación, ¿sí? Y acá hay una cuestión importante a tener en cuenta, es que el deber de información, ¿sí? Como un desprendimiento del deber de buena fe, es esencial en la relación entre prestador y usuario porque no van a estar en igualdad de condiciones, ¿sí? La relación esa no se da en un marco de igualdad. ¿Por qué? Porque el prestador tiene un montón de conocimiento y un montón de información, justamente, sobre esa actividad que está desarrollando que el usuario no tiene. Entonces, esa información tiene que ser debida y creo que en este contrato se ve palmariamente, quizás más que en el contrato de obra, donde uno ya directamente se va quizás a la información respecto a los materiales o a la forma en la que se va a llegar a ese determinado resultado, pero imagínense acá que se tiene que informar sobre la forma en la que se va a desarrollar esa actividad, ¿sí? Si volvemos al ejemplo relacionado con los servicios médicos, pensemos en todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, ¿sí? El artículo 59 del Código Civil y Comercial reguló el consentimiento informado, reforzando la regulación que ya existía en leyes especiales, ¿sí? Y específicamente refiere a que la información tiene que ser clara, precisa, ¿sí? Y adecuada. Y también, cuando hablamos del deber de información, y esto es algo que nosotros, si ustedes se acuerdan, lo trabajamos cuando vimos derecho del consumidor y el deber de información en el marco de las relaciones de consumo, vimos que es importante analizar el deber de información no solo desde la fase objetiva, ¿sí? de analizar y aplicar un estándar para ver si la información es clara, es precisa, es adecuada, si está brindada en el momento oportuno, sino también desde la fase subjetiva y pensar, bueno, qué características tiene el usuario de mi servicio y cómo eso también tiene que caracterizar la información que yo brinde, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, si yo brindo un servicio de reparación de electrónica y tengo que explicarle a un usuario cómo o en qué consiste el arreglo de una computadora que falló, si yo hago la explicación en un lenguaje técnico, usando todas palabras propias del ámbito tecnológico, y mi usuario es una persona de 70 años, probablemente, por más información que yo le dé, si no está expresada en un lenguaje claro, llano, ¿sí? Que sea entendible, el usuario no va a contar con la información suficiente para saber si quiere o no hacer esa reparación, ¿no? Entonces, el deber de información, y este inciso B, es informar sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación, pero también teniendo en cuenta la condición del usuario y cuál es el servicio que se está prestando, quién es mi destinatario, y de qué manera este deber de buena fe, concretizado en el deber de información, lo que busca es que el usuario, que no está en una posición igual en el contrato respecto al prestador, pueda conocer acabadamente los detalles de esa actividad que está contratando, ¿sí? Acá, acuérdense, o sea, átenlo con el inciso anterior, ¿no? Si el inciso anterior les hablaba de los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica, ¿sí? Eso nos marca, si quieren, un conocimiento profesional del oficio del que estemos hablando. Y es ese conocimiento el que después redunda en el deber de información, ¿sí? Porque, y les marca la desigualdad en la que se encuentran el prestador y el usuario. Y luego los incisos que siguen, ¿sí? Que tienen que ver con, acuérdense que estamos hablando de disposiciones comunes entre el contrato de obra y el contrato de servicio, entonces estos tres incisos también los vimos en la clase anterior, ¿sí?
proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o el servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos. Y acá, importante tener en cuenta lo que habíamos hablado de la dependencia material en el ámbito de la relación de trabajo, ¿no? Nosotros habíamos dicho que una de las notas características de la relación de trabajo era que justamente el empleador proveía los materiales al empleado para el desarrollo de sus tareas, y que en cambio en la prestación de servicios la regla era que el prestador se hacía cargo de los materiales que necesitara para el desarrollo de su actividad. Ahora, acá cuando ustedes lean el comentario de este inciso, cuando habla del contrato de servicio, dice, bueno, hay que prestar especial atención para que si hay un caso donde los materiales los esté aportando el usuario, los esté aportando el prestador, entonces que no esté encubriendo una relación de trabajo, ¿no? O sea, esto a los fines más interpretativos de poder atar este tema con lo que vimos antes de la dependencia material, ¿sí? De usar diligentemente los materiales provistos por el comitente, ¿sí? Bueno, informarle inmediatamente en caso de que estos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debe conocer. Y la última, ejecutar la obra o servicio en el tiempo convenido o en su defecto en el que razonablemente corresponda según su interés. Este último inciso también es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces el tiempo en el que se ejecute el servicio hace a la propia utilidad, ¿no? O sea, es como una característica, una nota esencial de la obligación, ¿sí? El interés del usuario puede estar puesto en el tiempo en el cual ese servicio se va a prestar. El ejemplo que está en el libro de Borda es el de un animador de cumpleaños, ¿no? Bueno, se contrata ese servicio para ser prestado en un día y en un lugar determinado. Si es con posterioridad, ya pierde el interés el usuario en que ese servicio o esa actividad se preste o se desarrolle, ¿sí? Bueno, si quizás, no sé si les quedó muy claro lo que dije respecto a los materiales. A lo que me refería fundamentalmente es que si nosotros acá estamos pensando en las obligaciones del prestador, ¿sí? La regla es justamente el inciso C, que provea los materiales. Pero la parte final del artículo le dice, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos. Ese pacto en contrario, cuando estemos en el marco del contrato de servicio, lo tenemos que ver o interpretar con especial celo. ¿Por qué? Porque justamente si se pacta lo contrario, estaríamos pensando en que el usuario sea el que provea los materiales, ¿sí? Vamos ahora al 1257, obligaciones del comitente. Obligaciones del comitente: pagar la retribución, ¿sí? Obligación principal. Proporcionar al contratista o al prestador de servicios la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o servicio. Y el inciso C no va para el contrato de servicio porque justamente es recibir la obra, ¿sí? Si fue ejecutada conforme al expuesto en 1256 y no estamos en un contrato en el cual haya una obra que entregar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no estamos en una obligación de hacer como en el marco del contrato de obra. Entonces, acá, por más que estemos en las disposiciones comunes, acuérdense que para el contrato de servicio vamos a estar en el inciso A y en el inciso B, ¿sí? El usuario está obligado a pagar una retribución, ¿sí? Y acá es importante tener en cuenta cómo se pacta esta idea de los honorarios o el arancel o la retribución por el servicio prestado. El 1255, ¿sí? El artículo 1255 lo que va a consagrar es, en primer lugar, la autonomía, ¿sí? de la voluntad para pactar el valor que uno quiera por la prestación de ese servicio, ¿sí? O sea, el valor de la prestación, en principio, no puede ser limitado, ¿no? Por las leyes arancelarias, no puede ser censurado y rige la autonomía de la voluntad. Si estamos diciendo eso, veremos que entonces las leyes arancelarias, que son las leyes que regulan los honorarios profesionales, ¿sí? De cada una de las actividades, en principio serían secundarias, ¿sí? O tendrían un rol subsidiario en lo que es la determinación del precio. Sin embargo, vamos a ver que no siempre esto es exactamente así, porque hay o sea, las leyes arancelarias fijan mínimos, pero también fijan topes, ¿sí? Y si se incumplen esos máximos que establece la ley, se podría incurrir, ¿no? En lo que es un abuso del derecho y se vulnerarían los derechos de los usuarios, en este caso del contrato de servicios, ¿sí? El artículo 1255 es un artículo re interesante para estudiar,
Primero porque habla de un rol particular del juez, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, el precio se determina por contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial, ¿sí? Entonces, primero, contrato, autonomía de la voluntad, ¿sí? Las partes pueden pactar el precio que quieran. La ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de la obra o de los servicios, ¿sí? Entonces, esto es la idea secundaria de que, la idea de que las leyes arancelarias ocupan un rol secundario en lo que es la determinación o fijación del precio. Pero, punto seguido dice, cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución, ¿sí? En la práctica, ¿qué pasa con este artículo 1255? Las leyes arancelarias, ¿sí? Son leyes locales, ¿sí? Eso quiere decir que hay leyes provinciales, es una facultad no delegada a las provincias, entonces las leyes... Cada provincia tiene una ley arancelaria que fija la retribución de los honorarios, ¿sí? Entonces, ustedes como abogados, depende de dónde litiguen, va a ser, depende sí, en qué provincia o qué jurisdicción litiguen, va a ser la ley arancelaria que se aplicará a la regulación de los honorarios. ¿Por qué se usa mucho este artículo y ustedes lo van a ver después en el ejercicio de la profesión? Porque los honorarios suelen determinarse judicialmente, ¿no? Independientemente del pacto que pueda haber entre el cliente y el abogado, cuando concluye el juicio, se dicta sentencia, se regulan los honorarios. Y acá, el artículo 1255 le da una pauta al juez para justamente regular esos honorarios y establece, si quieren, algunos valores que son importantes, esta idea de la equidad, ¿sí? Entre la retribución, entre lo que se va a pagar y la importancia de la labor cumplida, es una pauta específica, ¿sí? Y que hay que desentrañarla, pero que en el caso concreto implica tener que ver qué efectivamente hizo ese profesional, o ese prestador de servicios, si vamos a hablar en general, para merecer esa retribución, ¿sí? No hay una aplicación automática, sino que hay una aplicación equitativa, según lo que se haya hecho, ¿sí? La tarea efectivamente desarrollada y la retribución que se va a fijar. Y también acá hay como un reconocimiento a que lo que se dice que se pueden perforar los mínimos. Si las leyes arancelarias dijimos que tienen un mínimo, o sea, un piso y un tope, ¿no? Entonces, por ejemplo, una escala arancelaria del 8 al 25%, ¿no? En juicio ordinario, supóngase. O, por ejemplo, establece un mínimo de que la ley 14.967 dice un mínimo de 7 IUs, ¿no? Por toda la actividad no se puede regular menos de 7 IUs. Ahora, este artículo habilita al juez, acordémonos que las leyes arancelarias, dijimos, eran ley local, ¿no? Y el Código Civil y Comercial, ley de Fondo Nacional 75, inciso 12 de la Constitución. Este artículo lo que habilita al juez es a poder perforar los mínimos, ¿no? Y adecuar justamente el valor que se tenga que fijar judicialmente a la labor efectivamente cumplida. Bueno, es un debate que se fue dando y que hay muchas sentencias que se dictan en función de este artículo. ¿Por qué? Porque hay una regulación entre lo que es, ¿no?, la propiedad privada. Cuando hablamos de los honorarios, hablamos del carácter alimentario que tiene, está regulando el derecho a la propiedad, y por el otro lado, esta idea de la razonabilidad o la equidad que tiene que haber entre lo que efectivamente se hizo y la retribución que se va a fijar, ¿no? Y el último párrafo les dice, si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en la obra, el servicio, unidad exige menos o más trabajo, excepto lo dispuesto en el 1091, que es todo lo relativo a la teoría de la imprevisión, ¿sí? O sea, sería el único argumento válido por el cual se podrían apartar de este precio que hayan acordado, precio global o por unidad de medida. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. En cuanto a lo que es la muerte, ¿sí?, del comitente, en este caso, o del contratista, ¿no?, del prestador o del usuario, dije lo mismo que vimos la clase pasada para el contrato de obra, ¿sí? Artículo 1259 y 1260,
les va a marcar la diferencia, siempre, o sea, los dos supuestos. 1260, la muerte del prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquel, ¿sí? O sea, donde diga comitente, ustedes lean usuario, y donde diga contratista, ustedes leen prestador de servicio, ¿sí? Como partes del contrato. Pero es lo mismo y eso no les va a significar ninguna dificultad. Lo que sí es importante, o quizás es interesante para analizar o detenernos un minuto, es el artículo 1279, ¿sí? En relación a el 1261, ¿sí? El 1261 les decía que hablaba del desistimiento unilateral, ¿no? Si nosotros vamos al 1261, perdón, les decía, el comitente, ¿no? Que sería el usuario, puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado, pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. En realidad, ahí en ese caso, si él va a indemnizar por todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener, en realidad va a cumplir con su obligación de pagar la retribución, ¿sí? Y en realidad lo que va a hacer es eximir al prestador de servicio de realizar esa actividad, ¿sí? No habría problema en eso. Y punto seguido, dice, el juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia. Pero en el 1279 es importante una aclaración. ¿Por qué? Porque el 1279 les va a hablar de los servicios continuados, ¿sí? Y les dice, el contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada y para ello debe dar preaviso con razonable anticipación. Entonces, este artículo 1279 está hablando de los contratos, sí, de larga duración, contratos de prestación de servicios continuados de larga duración. Y tenemos dos supuestos. Que el contrato tenga un plazo de duración determinado o indeterminado. Si es determinado, se va a extinguir por el mero cumplimiento del plazo, ¿sí? Y si es indeterminado, el 1279 les dice que no puede extinguirse sin previo aviso. ¿Qué pasa? No dice el artículo este preaviso razonable, cómo tiene que darse o con qué precisión podemos interpretar esta razonabilidad, qué pauta tenemos en cuenta. La doctrina muchas veces hace remisión al artículo 1492, ¿sí? Que les habla del plazo de preaviso para extinguir el contrato de agencia, que es 1 mes por cada año de duración del contrato, ¿no? Y esa es como una pauta de referencia para poder analizar esta razonabilidad del preaviso. Pero lo que más me importa destacarles de esto es que esto no se aplica a los contratos de consumo. Es lo que más me importa decirles. ¿Por qué? Porque en el contrato de consumo, el usuario o consumidor puede dar de baja el servicio en cualquier momento, ¿sí? Y por el mismo medio por el cual haya contratado. Entonces, tengan en cuenta esto de que cuando ustedes lean todo lo que tiene que ver con el contrato de servicio, no nos olvidamos de la aplicación de la ley de consumidor en los casos que corresponda, y entonces hay que ir armonizando las disposiciones, ¿sí? Entonces, cuando vean el 1279 y vean los contratos continuados, no se piensen que por eso el consumidor que está contratando un servicio tiene que darle un plazo de preaviso a la empresa para darse de baja, ¿sí? O para extinguir el contrato. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora vamos a avanzar rápidamente a lo que son los contratos de servicios profesionales, ¿sí? Con esto ustedes van a ver que lo que es contrato de obra, contrato de servicio, el código es bastante claro, tienen toda la regulación ahí enmarcada en los propios artículos, están redactados en forma fácil, no les va a traer mayor dificultad estos dos contratos, ¿no? Sí, hagan el esfuerzo de distinguirlos, ¿sí? Y de pensar quizás en ejemplos para que ustedes puedan como procesar la información teórica en casos prácticos. Estamos rodeados de contratos de servicios, ¿sí? Y hay mucho más contratos de obra de lo que nosotros también podemos pensar. Entonces, mi recomendación es, más allá del trabajo práctico, que van a ver que tiene que ver con esto de los contratos de servicios profesionales, es lean el código, que es ilustrativo, es explicativo, son artículos que no les van a prestar demasiada dificultad, y piensen en ejemplos. Y si quieren, la clase que viene,
los primeros minutos, el martes que viene volvemos a tener, nos volvemos a encontrar, le dedicamos unos minutos para pensar ejemplos y ponerlos en común para que podamos cerrar este tema y esta continuidad entre el contrato de obra, contrato de servicios profesionales, ¿sí? Vamos entonces a avanzar a lo que son los contratos de servicios profesionales. Como dijimos, bueno, vimos hasta ahora contrato de servicio y ahora le estamos agregando el adjetivo de profesionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquellos contratos que, en los cuales en la figura del prestador vamos a encontrar a un profesional. Podemos pensar en abogados, en médicos, en ingenieros, en arquitectos, etc. Y acá vamos a pensar distintas situaciones en las cuales se superponen la figura del contrato de servicio, si quieren, con estas figuras que intentamos distinguir de la primera parte de la clase, como el mandato o el contrato de obra, ¿sí? Y esta, digamos, posibilidad de que el contrato de servicios profesionales encuadre en distintas figuras contractuales ha llevado a parte de la doctrina a decir, en realidad, no estamos en un contrato que se encasille en ninguno, sino que es un contrato de tipo multiforme, ¿sí? Donde en algunos supuestos podrá encuadrar en un mandato, en algunos en un contrato de servicio, en algunos en un contrato de obra, o en un contrato atípico, ¿sí? Entonces, Borda lo que termina proponiendo después de presentar el tema es, bueno, apartarse, ¿sí? de los esquemas tradicionales de los contratos de prestación de servicios, ¿sí? Y aceptar que estamos ante un contrato atípico, dice, el cual no puede ser, no se puede aplicar con propiedad a ninguna de las categorías clásicas que venimos trabajando. Lo que sí todos concuerdan es que la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria establecen que cuando el profesional desarrolle tareas en relación de dependencia, aun cuando lo esté haciendo en virtud de conocimientos que son propios de su profesión, eso sí se encuadra en un contrato de trabajo, ¿sí? Y la relación va a estar caracterizada por el derecho laboral. O sea, de eso sí que no hay duda. Si hay una subordinación al principal, ¿sí? Con respecto a las instrucciones que hay que cumplir, si no se tiene tanto en cuenta el resultado como el trabajo en sí mismo y la remuneración no se paga en función de la tarea efectuada, sino del tiempo, ¿sí? Estoy contratada por tanta cantidad de horas, bueno, ahí claramente un abogado, un médico, un ingeniero, un arquitecto que trabaje a sueldo va a estar dentro de lo que es el marco de un contrato de trabajo, ¿sí? Pero después, si nosotros pensamos en el servicio que presta, o sea, el contrato que celebra un abogado con su cliente para asistirlo, representarlo en un juicio, en ese caso, claramente estamos en un servicio, en el marco de una prestación de servicio, ¿sí? Y si tenemos un médico, lo mismo, que opera a un cliente por una determinada patología, también estamos frente a un contrato de servicio, ¿sí? Y si pensamos en un arquitecto o un ingeniero, ¿sí? Al que se le encargan los planos de un edificio, eso lo podremos, según lo que vimos en la clase anterior, encuadrar en lo que es el contrato de obra. Entonces, como vemos, hay distintos supuestos donde nosotros podemos encuadrar la relación de profesional-cliente en distintas figuras contractuales que ya conocemos y se abre el interrogante respecto entonces si el contrato de servicios profesionales es contrato de servicio, es mandato, es contrato de obra, o nos enrolamos en esta idea de que es un contrato atípico y que podrá, digamos, se desdibujan las tipicidades de las figuras clásicas y encuentra elementos comunes con distintas figuras. Como habíamos hablado, el ejercicio de la abogacía, hay veces que supone, sí, representación, como en el mandato, hay veces que no, etc. Lo más importante, creo que el caso de los servicios médicos es un caso bastante claro para que nosotros pensemos esa idea del contrato de servicios, ¿sí? Siempre que nosotros hablamos del rol del médico o de la actividad desarrollada por los médicos, vamos a poder pensar en distintas esferas de responsabilidad que tiene, ¿sí? Distintos tipos de responsabilidades. El accionar culpable o doloso del médico puede dar lugar a sanciones de distinto tipo. Podemos tener sanciones de tipo o de carácter profesional, ¿sí? Cuando se aparte de las reglas éticas que rigen el desarrollo de su función y que puedan afectar a o no su matrícula. Puede haber responsabilidades de tipo penal, ¿sí? Como las previstas en el artículo 74 y 86 del Código Penal, ¿sí? Que dice quienes por imprudencia o impericia en el arte de curar causar muerte a una persona, y responsabilidad de carácter civil, ¿sí? Que es la que nosotros veríamos en esta clase, en esta materia,
que ha traído enormes problemas jurídicos, interpretativos, y ha dado lugar a muchos debates y discusiones. Por un lado, se pensaba, ¿no?, si la responsabilidad del médico por culpa o negligencia siempre quedaba encuadrada en el carácter de la responsabilidad contractual, porque no siempre estaba prestado el consentimiento por parte de el paciente o el usuario, si quieren, en la terminología anterior, para que cumpliera esas obligaciones, ¿no? O sea, se ponía el ejemplo de qué pasa cuando se atiende a una persona en estado de inconsciencia que, producto de un accidente, quedó en estado de inconsciencia y nunca da su consentimiento para que un determinado médico lo opere, o qué pasa cuando se atiende a un paciente por cuenta de un tercero, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, lo que sí es importante saber es que, como es una obligación de medios, sí va a responder no por cualquier falta en la curación, digamos, no se le exige justamente la cura, el resultado, sino que solo se va a eximir de responsabilidad cuando haya actuado con la debida diligencia y con un razonable conocimiento del arte de curar, ¿sí? Si no se prueba que ha obrado con la debida diligencia, entonces ahí sí van a ser la responsabilidad por la actividad desarrollada. Sería, digamos, encuadraría en principio dentro del supuesto del inciso A del artículo 774 que leímos, ¿no? Esta idea de la diligencia de vida, los buenos oficios, el razonable conocimiento del arte de curar. Sus obligaciones de medios, como dijimos, no de resultados, y salvo el ejemplo que habíamos mencionado antes del caso de la cirugía estética, ¿sí? Antes se exigía la culpa grave, hoy ya hay como más consenso en que cualquier tipo de culpa, o sea, responden por toda culpa, no necesariamente la culpa grave, pero sí es importante que ustedes tengan presente la idea de que no va a responder por la falta de curación del enfermo, ¿no? Sino que si él obró con la debida diligencia, aunque no se haya podido obtener ese resultado, justamente como su obligación es una obligación de medios, no va a incurrir en responsabilidad, ¿sí? Y en lo que hace la prueba, es importante tener presente lo que dispone el artículo 1735 del Código, ¿sí? Que en realidad siempre que nosotros pensemos en algún que habla de la distribución de la carga, ¿sí? Distribución de la carga probatoria, esperen que se los quiero leer. No sé si alguien lo tiene abierto y lo quiere ir leyendo. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, si querés lo leo. Dale. Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Perfecto. Entonces, en función de lo que dispone ese artículo, es importante tener en cuenta que la carga, más allá que el juez va a tener esta facultad, en virtud de esta idea de que el Código consagra, ¿no?, la idea de la carga dinámica, no se le va a exigir al demandante nada más que pruebe la culpa del médico. ¿Por qué? Porque el médico, en función de los conocimientos científicos y técnicos que tiene, está en mejores condiciones de acreditar que actuó con la debida diligencia, ¿no? ¿Vieron cuando nosotros pensábamos en el inciso B de cuando hablábamos de las obligaciones del prestador que tenía que informar y hablábamos del consentimiento informado? Bueno, este consentimiento informado que se fundaba en que el prestador del servicio tenía un mayor conocimiento, una mayor expertise, un mejor manejo de la técnica que hace la actividad que está desarrollando, al momento de probar la responsabilidad también tiene un impacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros solo dejáramos en el demandante la prueba de
de la responsabilidad del médico, claramente no estaríamos en igualdad de condiciones para aportar esos elementos al proceso. Entonces se dice que al médico también le incumbe en algún punto probar la no culpa en el sentido de poder explicar a partir de sus conocimientos, ¿sí? Y por haber actuado de determinada manera, probar que justamente cumplió con la diligencia y este deber de los buenos oficios según la experiencia y el propio conocimiento por el cual se le confió la prestación que se le confió, ¿no? Simplemente para que tuvieran presente esta idea de 1735, porque el tema de la responsabilidad médica es un tema recontra discutido en cuanto a los alcances de cómo debe probarse. Imagínense que hoy también está en juego todo lo que tiene que ver con el impacto de la tecnología, ¿no? En lo que es la prestación médica y el desarrollo de las operaciones. Hay operaciones que directamente en los cuales el médico quizás supervisa pero no interviene, o interviene a través de un robot. Entonces, el impacto de la tecnología en lo que es el desarrollo de la medicina ha sido enorme y tiene su impacto también en lo que es la esfera de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, no es algo tan lineal. Sí, importante saber que en principio es una obligación de medios, pero que entran a jugar un montón de condiciones y que esta idea de el estar en mejores condiciones de probar también se asocia a esta noción de que es el conocimiento del propio arte, la propia técnica, la propia profesión, en el caso de que estemos hablando de un médico, el que va a permitirle a la parte contar con mejores y mayores herramientas para poder probar que obró con la debida diligencia o que cumplió la actividad conforme lo marca el 774, ¿sí? Obviamente el 1735 que acabamos de leer dice que el juez tiene que dar aviso a las partes de la forma en que se va a distribuir la prueba, etcétera, pero me interesaba remarcarles que ustedes tengan presente que todo ese conocimiento que él tiene y esa actividad que desarrolló, quizás en el momento del proceso y de debatir la responsabilidad, también tenga su peso para poder dar cuentas de la responsabilidad o no que se le está atribuyendo, ¿sí? Digamos, este deber de buena fe, el deber de información y el conocimiento que trae esa técnica, esa situación de superioridad, bueno, puede impactar también en lo que es la distribución de la prueba. Habríamos hablado del consentimiento informado también, ¿sí? El artículo 59 lo trae como una forma de reforzar lo que estaba previsto en la Ley de los Derechos del Paciente, ¿sí? En relación con los profesionales e instituciones de la salud, que es la Ley 26.529. Y bueno, el consentimiento informado es un eje transversal en lo que es la responsabilidad médica y en realidad toda la prestación del servicio asociado a la medicina. Vamos a ver también qué pasa con la responsabilidad de los sanatorios, las clínicas, ¿sí? Los hospitales, las obras sociales, y la importancia también de la historia clínica. Acá no dejemos de pensar que cuando hablamos de consentimiento informado y hablamos de lo que es la protección del paciente y sus derechos, hay una clara relación también con lo que es la dignidad, ¿no? De la persona. Hay un fallo re interesante de la Corte Interamericana que es IB contra Bolivia, si a alguno le gustan estos temas, que habla del consentimiento informado y de los estándares con los que se tiene que evaluar justamente el consentimiento para que sea efectivamente tal, ¿no? Digo, no alcanza que en el medio de la dolencia y el dolor se le ofrezca al paciente que diga sí o no respecto a una determinada práctica quirúrgica o una determinada forma de proceder médicamente, sino que el consentimiento tiene que, lo que hablábamos antes, ponerse en la mirada del paciente y asegurarse de que efectivamente comprenda lo que está sucediendo, comprenda las consecuencias, comprenda si hay otros métodos alternativos o no para dar tratamiento a esa enfermedad, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, etcétera. O sea, hay como, si nosotros hablamos muchas veces de lo que es la constitucionalización del derecho privado, creo que los estándares de derechos humanos en lo que es el tratamiento al paciente, acá se ven muy claro, y lo que es el abordaje, el consentimiento informado también. Ese fallo lo habla y lo muestra muy claro, si a alguno le interesa, es IB contra Bolivia. Es un fallo creo que del año 2017. Bueno, y ustedes van a tener igual una clase donde van a ver el contrato de medicina prepaga, así que ahí vamos a volver sobre estos temas, si no me equivoco lo van a ver con Martín, pero me interesa destacar como punto final para terminar con este análisis de los servicios profesionales cuando son
brindados por médicos, ¿qué pasa con la responsabilidad del sanatorio, ¿sí? Las clínicas, hospitales y las obras sociales? Hay estas instituciones, digamos, tienen una obligación concurrente, si quieren, con los médicos. ¿Por qué? Porque son instituciones que tienen una obligación tácita de seguridad, ¿sí? Es accesoria al deber de prestación, al deber de prestar asistencias con los médicos y los personales de salud, pero tienen un rol que no debe perderse y que cuando nosotros analizamos la relación del médico, probablemente la relación del médico-paciente sea distinta a la relación que tiene este paciente-usuario con estas empresas, estos sanatorios, estas clínicas, estos hospitales o las obras sociales, y sean distintas las normativas que se puedan aplicar en uno de otro caso, ¿sí? Ustedes piensen que si nosotros relacionamos todo esto con la Ley de Defensa del Consumidor, muchas veces, acuérdense que la Ley de Defensa del Consumidor no se aplica a las responsabilidades a los servicios profesionales, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan que había una excepción? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué parte de la Ley de Defensa del Consumidor? Artículo 2, creo que es. Claro, y respecto de qué sí se aplica la Ley de Defensa del Consumidor a los profesionales. ¿En hospitales públicos? A la publicidad. La Ley de Defensa del Consumidor no se aplica a los profesionales, salvo en lo que hace a la publicidad que ellos realicen de la actividad que están desarrollando, ¿sí? Esto es muy importante para tener en cuenta. Entonces, siempre que nosotros acá estamos hablando de contrato de servicios profesionales, Ley de Defensa del Consumidor no entra, ¿sí? Y cada profesión va a estar regulada por las leyes específicas que regulan el ejercicio de esa actividad, supervisadas por los colegios profesionales, ¿sí? Que regulan lo que es la concesión de la matrícula y establecen las sanciones administrativas que veíamos recién, pero no se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, salvo en lo que hace la publicidad. Ahora, es distinta la relación del paciente con el médico, que como es una actividad profesional, no va a estar regida por la Ley de Defensa del Consumidor, etcétera, que la relación del médico, por ejemplo, con del paciente o usuario con una clínica o con una obra social, ¿sí? Entonces ahí entra ya la discusión en torno a la aplicación o no de la Ley de Defensa del Consumidor, al deber de seguridad, etcétera. Para que ustedes tengan en cuenta esto de que no todo entra en la misma bolsa, si quieren, y que tenemos que, frente a una determinada situación jurídica, ver, bueno, quiénes son los sujetos involucrados y qué tipo de contrato vincula a la persona con los distintos actores que se presentan en esa situación, ¿sí? Vamos a tener este contrato de servicios profesionales paciente-médico y después vamos a tener otro tipo de relación que puede estar encuadrada en lo que es la relación de consumo con, por ejemplo, la clínica o una obra social, ¿sí? Acuérdense que las leyes arancelarias siempre son de carácter local y lo mismo la regulación del ejercicio de las profesiones a través de los colegios profesionales, ¿sí? Eso también tiene jurisdicción local o provincial. ¿Qué me queda rápidamente? Porque sé que ya estamos en hora. Otros servicios que podemos pensar son los servicios, dijimos, de arquitectos, ingenieros o agrimensores, ¿sí? Y ahí también, dependiendo de la prestación a la que se obligue cada uno de estos profesionales, podremos encuadrar el contrato en distintas categorías, ¿sí? Si nosotros hablamos del director de obra, un arquitecto que asume la dirección de una obra, claramente vamos a estar en un contrato de obra, ¿sí? No hay mandato ahí porque no hay representación, sino simplemente cumplir esta tarea de vigilancia y de dirección para llegar al resultado final de la obra. Si hablamos de, ustedes van a ver ahí también les ponen como ejemplo que en determinadas situaciones el arquitecto tiene la facultad, o sea, está autorizado para revisar los materiales, hacer pagos, llevar adelante, digamos, lo que es la administración de la obra, ¿sí? Verificar, aceptar pagos, etcétera. Entonces, ahí sí, dicen, en realidad hay un mandato porque está celebrando actos jurídicos que obligan al dueño de la obra o al mandante, ¿no? Entonces, en ese caso, habría o podríamos hablar de una representación como en el contrato de mandato y de la subordinación de las tareas, porque los hace por cuenta de quien lo contrató. Y si hablamos, por ejemplo, de la creación de un proyecto, ¿sí? De un proyecto de obra, como una creación intelectual, propia de su profesión, ahí lo podemos calificar, si quieren, como un contrato atípico, ¿sí? Entonces, de nuevo, se pone en evidencia cuando analizamos este tipo de profesiones que
no es tan fácil encuadrarlos dentro de lo que es la figura típica del contrato de servicios con las características que vimos, sino que muchas veces el contrato de servicios profesionales se tiende a calificar como un contrato de tipo multiforme o atípico que puede tener elementos comunes de distintos tipos de contratos y en el cual van a confluir, obviamente, la normativa del Código Civil y Comercial como carácter supletorio, las leyes que regulan cada una de las actividades profesionales, ¿sí? Y obviamente, en primer lugar, el contrato según con las pautas que hayan convenido las partes, ¿sí? El último contrato que nos queda es, bueno, servicio profesional de abogado, ¿no? Y acá el ejercicio de la abogacía puede adoptar distintas maneras, ¿no? Dentro de lo que es el marco del proceso, ustedes igual lo van a ver, ¿no? Como apoderado o solo como representante. Y sí me interesa quizás remarcarles que, por si lo leen por ahí, que en lo que hace la retribución, ¿sí? de los honorarios, existe lo que se llama, ¿no? el pacto quota litis, ¿no? Cuando un abogado pacta con su cliente los honorarios, puede hacerlo por una suma fija o por un porcentaje o una participación de lo que va a ser el resultado del juicio, ¿sí? O sea, y esta idea de que el abogado participe en la aleatoriedad del juicio, asumiendo las costas y los gastos si pierden, pero participando en un monto de lo que se obtenga como vencedor en caso de que se gane el pleito, esta idea de que se regula con el llamado pacto quota litis, que está previsto en las distintas leyes arancelarias, ¿sí? Y por lo general se prevé un tope máximo que no pueda significar de ese monto total de juicio, digamos, los honorarios del abogado van a significar un determinado porcentaje de ese monto total. Bueno, no los quiero retener más, pese a la demora, así que no sé si hay alguna duda, si no, la clase que viene tomamos los primeros minutos para que podamos evacuar las consultas que queden. ¿Se entendió, más o menos? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda, si no, lean este tema, van a tener un trabajo práctico, creo, sobre servicios profesionales, y en la clase que viene, que nos toca leasing, podemos dedicar los primeros minutos a que me pregunten y hagan las dudas después de que hayan leído el material y podamos cerrar estos contratos y se queden con todo entendido. Bueno, si no hay dudas, ahí me ponen gracias. Bueno, cualquier cosa estamos a disposición por los canales de WhatsApp, así que nada, quedamos en contacto y cualquier cosa nos avisan. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.